Bueno, buenos días a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a compartir algunas reflexiones acerca de la alfabetización inicial, es decir, aquellos momentos en que el niño comienza a tratar de entender qué son estas marcas que lo rodean. Y mi presentación se llama Alfabetización inicial. Lo esencial puede ser invisible a los ojos. Muchos de ustedes recordarán esta expresión en El Principito, donde el Principito dice que lo esencial es invisible a los ojos. Y aquí nosotros tenemos em, que puede ser invisible y vamos a ver todo lo que podemos hacer para que deje de ser invisible y se haga visible. Voy a empezar con un fragmento de un texto de Delia Lerner, donde ella dice: asumir la responsabilidad de alfabetizar significa hoy para la escuela el compromiso de lograr que todos los alumnos se incorporen activamente a la cultura escrita, se formen como practicantes asiduos de la lectura y escritura y puedan utilizarlas como herramientas para desarrollar sus estudios, su trabajo, sus proyectos e intereses personales. En este sentido amplio, leer y escribir son marcas de ciudadanía. Esta, esta, esta última frase hace que sea mucho más fuerte la responsabilidad que tenemos como docentes para participar muy activamente nosotros en que esos niños tengan su marca de ciudadanía. Vamos a comenzar con algunas reflexiones sobre la manera en que se da el crecimiento intelectual, es decir, cómo se pasa de un estado de menor conocimiento a otro de mayor conocimiento. El crecimiento intelectual no avanza, vemos allí, como la construcción de una pared de ladrillos. Es decir, la adquisición de conocimientos no se da por ir sumando saberes. Es decir, primero hago una fila de ladrillos cuando quiero hacer una pared, ¿no? Lógico. Después hago otra encima, luego hago otra encima, y esos ladrillos no se mueven nunca más. Van quedando fijos, firmes, hasta que la pared está terminada. Muchas veces se ha considerado, y mucha gente aún considera, que la adquisición de conocimientos se da de una manera aditiva, es decir, hay un conocimiento, luego hay otro, luego hay otro. Y nosotros sabemos a partir de los aportes de la psicología genética de Jean Piaget, que esa adquisición de conocimientos no se da por una suma de saberes, sino por sucesivas reorganizaciones de las informaciones que cambian de naturaleza al entrar en nuevos sistemas de relaciones. Cuando yo daba una materia de psicología genética en la facultad y decía esta última frase, mis alumnos me miraban azorados sin entender casi nada de lo que yo iba diciendo. Entonces intenté ver cómo podía ayudar a que se entendiera mejor. Es decir, esto de las sucesivas reorganizaciones de las informaciones, ¿qué quiere decir eso de que cambian de naturaleza al entrar en nuevos sistemas de relaciones? Esto incide en que en muchos casos las mismas informaciones pueden ser resignificadas por los aprendices que desempeñan un rol muy activo en sus intercambios con el mundo que los rodea. Es decir, los mismos niños van resignificando a veces las mismas informaciones anteriores y las combinan de otra manera formando sistemas distintos. Vamos a ver un ejemplo que tiene que ver con esta construcción, reconstrucción del sistema de escritura por parte de los niños, que puede aclarar esta noción. Lo que les voy a mostrar es un cuento. Este cuento lo escribió mi hija menor. Yo siempre digo que es horrible cuando los investigadores hablan de sus hijos, de sus nietos. Claro, yo ya podría hablar de nietos grandes.
Este cuento lo escribió ella cuando tenía 5 años, estaba en jardín de infantes y estaba muy entusiasmada con su escritura. Y el cuento decía, había una vez un conejo que saltaba por el bosque. En la página siguiente, el cuento seguía diciendo que se había encontrado, como ustedes pueden ver ahí, con un elefante. Luego el cuento en la otra hojita seguía diciendo que seguía saltando y ella le mostró este cuento a su papá, que era sociólogo y que no sabía nada de estas cuestiones del aprendizaje de la escritura, y el padre intentó leerlo en voz alta. Entonces, a medida que avanzaba en las paginitas, él fue leyendo así. Había una vez un conejo que saltaba por el bosque. Se encontró con un elefante. Da vuelta a la página, dice, seguía saltando. En ese momento la nena, mi hija, lo detuvo para volver a estas dos paginitas y mostrarle y le dijo, papi, había una vez un conejo que saltaba por el bosque y acá dice, y se encontró con un elefante y seguía saltando. ¿No viste la I? Señalándosela, ¿no? Hubo una mudanza por medio, ese cuento se perdió y volvimos a encontrarlo cuando ella estaba terminando segundo grado. Muy emocionada, miró la primera página y me dijo, mirá, como yo era muy chiquita, escribía todo seguido. Ponía había sin H, ponía C en vez de qué. Y cuando da vuelta a la página siguiente, me comenta, y como era tan chiquita, no sabía que había que cerrar el signo de admiración y solo lo abría. Aquí queda claro que lo que a ella le estaba pasando era que cuando lo escribió, el sistema que ella había reconstruido era puramente alfabético. Es decir, cuando ella escribió ese cuento a los 5 años, para ella el sistema era puramente alfabético, como si nuestro sistema de escritura fuera un código de transcripción de sonidos. Por esa razón, esa marca, esa rayita con ese punto encima, solo podía ser una letra, en este caso la I. Y en realidad el sistema alfabético es un sistema de representación del lenguaje, como dice Ferreiro, que tiene una base alfabética, pero que incluye otros datos que pueden relacionarse con aspectos semánticos, sintácticos o pragmáticos, por ejemplo, los espacios entre palabras, uso de mayúsculas, signos de puntuación, etcétera. Por esta razón, cuando ella reencuentra el cuento, ya lo interpreta desde otro sistema que era diferente al que ella había construido cuando lo escribió. Ese sistema que era puramente alfabético se ha transformado en un sistema ortográfico en el cual esa marca pegada al comienzo de una palabra solo podía corresponder a un signo de admiración. Quisiera entonces que pensemos en, en dejamos, dejo esto porque me interesa, vamos a dejar la, la diapositiva siguiente, no importa, porque en realidad lo que yo quería era que se entendiera qué quiere decir que los conocimientos se van reorganizando y formando sistemas y donde que en esos sistemas los mismos elementos anteriores van cambiando de naturaleza porque forman otro sistema de relaciones. Yo hoy no puedo hablar de todo esto, lógicamente, pero quisiera plantear algo vinculado sobre todo con las intervenciones. La mayoría de ustedes habrá escuchado decir que esta postura constructivista no tiene ningún método, es decir, como si fuera errática, ¿no? Que cada maestro hace lo que le parece y no es así. Nosotros hemos llegado después de bastante tiempo y de
la participación muy activa de Delia Lerner, que es maravillosa para poner junto lo que va junto, eh, a ciertas sistematizaciones de la enseñanza que ustedes van a ver en todas las aulas que respondan a este marco teórico. Es decir, las cuatro situaciones didácticas fundamentales que hacen que el niño pueda aproximarse a los textos antes de poder leer convencionalmente, ya que puede leer a través del docente, puede escribir a través del docente, y también los niños van leyendo y escribiendo de distintas maneras por sí mismos. La importancia del ambiente alfabetizador, no solo por las prácticas de lectura y escritura, sino por los materiales del aula donde hay una serie de instrumentos que hacen que los niños puedan poco a poco independizarse del maestro y avanzar en sus aprendizajes. Estas modalidades de organización de las actividades tienen que ver con el tiempo que duran, que pueden ser actividades que se hacen todo el año, puede haber una secuencia de seguir a un autor, puede haber un proyecto de producción de texto donde el texto ese sea necesariamente revisado y corregido muchas veces. Tenemos también intervenciones generales y específicas. Y a esta altura ya también ciertas modalidades fuertes de evaluación formativa, es decir, evaluación para poder ayudar a los niños a avanzar en sus aprendizajes. En esta ponencia yo me voy a centrar básicamente en las intervenciones, pero antes que eso vamos a hacer una revisión de la psicogénesis de la escritura. Por qué nosotros pedimos a los niños que escriban cuando todavía no lo hacen convencionalmente? Primero, para identificar en qué nivel de escritura se encuentra ese niño. Segundo, para comprender la lógica subyacente a esa escritura. Y una vez que entendemos esa lógica subyacente, podemos intervenir para favorecer los avances. Esas intervenciones pueden consistir en brindar información o en provocar perturbaciones, conflictos cognitivos. Y vamos a ver de qué hablamos cuando hablamos de esos conflictos cognitivos. Vamos a revisar la psicogénesis de la escritura y luego vamos a ver una intervención en uno de esos momentos en que los niños pueden quedar atrapados. En un primer momento se da este sistema, un sistema en el cual lo único que pesa es diferenciar el trazado que se hace cuando se escribe del que se usa para el dibujo, como ustedes pueden ver en la derecha. Luego de estos grafismos primitivos, el niño comienza a utilizar letras o pseudoletras y pasa por diferentes momentos en los que a veces usa una por palabra, como en este caso, o bien, como van a ver en el siguiente, no controla la cantidad de letras y las letras acá no se nota, pero terminan donde finaliza el espacio disponible. Y quiero que no vayan a pensar que el pasaje de uno a otro se da por adición, sino que se da por reorganización. Fíjense aquí. Aquí tenemos un momento siguiente, que es el de escrituras fijas, y donde aparecen dos requisitos que, por cierto, no son, no se deben a que el niño va poco a poco sumando cuestiones de nuestro sistema, sino que corresponden al sistema que él está creando en ese momento, donde comienza a controlar la cantidad de letras y considera que ninguna escritura puede llevar menos de 3 letras y que además tienen que ser diferentes, como pueden ver en todos los casos aquí utiliza A y C. Estas escrituras fijas no duran mucho tiempo, son bastante rápidamente reemplazadas por las escrituras diferenciadas, donde a esa exigencia de variedad interna que vimos recién,
se le agrega una diferenciación cualitativa y o cuantitativa, acá es cualitativa y cuantitativa, entre palabras. Como pueden ver, ninguna palabra empieza con las mismas letras que la otra y en todas trata de variar esas secuencias de letras para que digan cosas diferentes. Luego ya tenemos el primer momento de la relación con la sonoridad. Y aquí el sistema cambia fundamentalmente. Ya no es un sistema puramente gráfico, con exigencias gráficos como era hasta ese momento, sino que este sistema introduce la relación entre lo gráfico y lo sonoro. Cada sílaba es representada por una letra. Inicialmente puede ser cualquiera, pero luego es una letra perteneciente a la sílaba. Y esta hipótesis silábica es muy potente porque el niño puede anticipar cuántas letras va a llevar la palabra que quiere poner, pero tiene el problema de que coexiste durante un tiempo con las exigencias de cantidad y variedad y se provocan allí conflictos cognitivos importantes que garantizan los avances. Las maestras respiran cuando llegan a ese momento y mucho más cuando llegan a este otro, que son ya las escrituras silábico-alfabéticas, donde se advierte un avance en la representación de las sílabas. En algunos casos, respetando un patrón gráfico consonante-vocal y en otros, usando una sola letra de las letras que integran las sílabas. El momento siguiente es aparece una escritura, que son estas que llamamos cuasi alfabéticas, que nosotros, que no aparecían en las investigaciones de Emilia Ferreiro. Yo tuve la suerte de participar en las primeras que se hicieron en Buenos Aires antes de que todos nos fuéramos a distintos países por razones de fuerza mayor. Y estas escrituras fueron detectadas después y en realidad las llamamos cuasi alfabéticas, pero en realidad hay un avance en el análisis intrasilábico porque siempre aparecen sílabas directas escritas correctamente cuando es consonante vocal, mientras que las sílabas complejas, como puede ser gre, o can o pul para tigre, para pulpo, para cangrejo, son representadas sosteniendo el mismo patrón consonante vocal. Es decir, el esquema que maneje el niño en su cabeza sigue siendo silábico, pero ya no usa una letra para cada sílaba, sino dos, generalmente una consonante y la vocal correspondiente. Esto pudo hacer confundir a muchos maestros pensando que esos niños ya tenían escritura alfabética y cuando nosotros empezamos a encontrar muchos de esos niños, tuvimos la suerte de encontrar una investigación realizada por una investigadora muy prestigiosa y muy querida que se llama Celia Zamudio, y Celia Zamudio indagó este tipo de escrituras y excede los límites de mi charla de hoy, pero la situación que ella utilizó nos sirvió muchísimo para intervenir con estos niños para que avancen en sus aprendizajes. Pero esto no lo vamos a poder ver hoy. Y luego tendríamos ya las escrituras alfabéticas, donde ese análisis intrasilábico avanza, se respeta la base alfabética de nuestro sistema en lo que se refiere a esa relación entre letras y fonemas, pero todavía no hay convenciones ortográficas, es decir, por ejemplo, puede aparecer cebra con B corta en vez de cebra con B larga. Entonces, me voy a referir solamente a intervenciones específicas
que tuvieron que ver con otra investigación de otra investigadora mexicana que nos prestó tuvimos muchísima suerte también de que existiera esa investigación psicogenética para poder intervenir desde la perspectiva didáctica. Sofía Vernon es la que realizó esa investigación y yo quiero comentar que esa investigación tiene que ver con lo que mencionábamos antes cuando hablamos de provocar, provocar conflictos cognitivos, perturbaciones para que el niño pueda seguir avanzando cuando no le sucede solo. Emilia Ferreiro en los sistemas de escritura, fíjense, el primer libro de Emilia Ferreiro y Ana Teberovsky se llamó Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño y se refiere justamente a estos sistemitas que estuvimos analizando, que van cambiando a medida que el niño va avanzando en ese aprendizaje. Y Emilia plantea, no se trata de introducir al sujeto continuamente en situaciones conflictivas difícilmente soportables, sino en tratar de detectar cuáles son los momentos cruciales en que el sujeto es sensible a las perturbaciones y a sus propias contradicciones para ayudarlo a avanzar en el sentido de una nueva reestructuración. Y Graciela Montes, una gran escritora argentina, que tiene un texto en un libro que se llama La frontera indómita y el texto tiene varios textos diferentes dentro de ese libro. Este se llama La lectura clausurada y tiene una frase que a mí me pareció buenísima para entender mejor esto que estoy mencionando, porque ella dice, la incomodidad es un buen comienzo porque obliga a cambiar de posición. Cuando estamos acostados y estamos incómodos, lo que hacemos es cambiar de posición. Y se trata justamente de ayudar a los niños a cambiar de posición a partir de ciertas intervenciones. Entonces, vamos a ver ahora algunas intervenciones específicas para este pasaje de las escrituras diferenciadas a las escrituras silábicas. Yo voy a compartir con ustedes una serie de escrituras de 4 niños que producían escrituras diferenciadas. Yo he usado estos ejemplos en talleres con maestros y me resultó muy útil primero para identificar estas escrituras, porque adoptan diferentes modalidades, y segundo, para ver cómo intervenimos para ayudarlo a avanzar. Ustedes pueden ver, la primera, Patricia, escribe todo con 3 letras, pero se fija muy bien de no repetir esas letras. Es decir, ya tiene escrituras diferenciadas. Entonces, a fin de no repetir, termina incluso poniendo un número 5 y un signo más cuando no tiene las letras suficientes para diferenciar sus escrituras. El siguiente niño, Antonio, debe ser un señor ya, era un niño de una investigación que hicimos en México con niños de colonias de paracaidistas y niños hijos de profesionales de clase media para ver cuáles de las ideas eran comunes a ambos grupos y cuáles no, y solo dependían de la información y del estímulo. Y lo que pudimos ver en esa investigación es doloroso, porque el resultado fue que todos tienen las mismas hipótesis y van produciendo las mismas escrituras, pero con una diferencia cronológica muy fuerte, en algunos casos de 2 años, razón por la cual cuando
se piensa que todos los niños van a tener escritura alfabética y poder leer textos sencillos al cabo de un año, no tomamos en cuenta cómo ingresan esos niños a ese primer grado, a ese primer año. Y según cómo ingresan, es el tiempo que les puede llevar a avanzar. Pero fíjense, Antonio cuenta con muy poco repertorio de letras, usa puntos llenos, usa palitos con puntos, usa muy pocas letras, pero tiene muy fuerte la intención de diferenciar las escrituras, a tal punto que cuando le pedimos que escribiera elefante, él dijo, a ese le voy a poner muchas, porque pesa como 1000 kilos. Es decir, apeló al tamaño del objeto referido, porque todavía no tiene en cuenta la sonoridad, pero su intención era diferenciar muy bien esa escritura de las otras. Y fíjense que Mosca lo pone con poquitas y que Mariposa un poquito más que Mosca. Veamos otros dos niños. Ariana. Ariana también mantiene casi fija la cantidad, oscila entre 4 letras y 6, y lo que hace es escrituras diferenciadas. En ningún caso ella considera la eh, sonoridad para decidir cuáles palabras pone y cuáles letras pone para cada palabra, para gato, paloma, mariposa y pez. Y miren Federico. Federico era un niño de acá de Buenos Aires que ingresaba a primer grado y que escribía todo de derecha a izquierda. Primero no quería escribir y luego aceptó escribir, pero yo hacía un dibujito y él ponía el título, el nombre del objeto, y escribía de derecha a izquierda y usa casi todas las letras de su nombre, ¿no? Pero también fíjense que las escrituras son diferentes y estaba claro que era su intención diferenciarlas, porque cuando estoy empezando con gato, había puesto la de Federico, la F, como, como en la primera, y cuando vio que estaba igual le agregó más palitos para que quedara diferente. Bueno, en general, los maestros, cuando yo presento estos 4 niños, consideran que Federico y Antonio están muchísimo peor que Ariana y, y Patricia. Y en realidad, en términos conceptuales, están iguales, están en ese nivel de escrituras diferenciadas. Algunos tienen la direccionalidad incorrecta, el otro no tenía repertorio de letras, pero lo interesante es que cuando pedimos un primer diagnóstico de estos niños, la mayoría de los maestros piensan que estos dos están peor y que las dos niñas están mejor. Vamos, yo en ese taller planteo esta situación. Yo seleccioné esta, como pueden ver, seleccioné la escritura de cada uno para la palabra mariposa y planteé a los maestros qué, qué intervención podían tener cuando, por ejemplo, les pedían a estos 4 niños que supónganse que puedan tener 5 años y que estén en preescolar o que estén empezando primer grado. Y le preguntábamos, ¿qué harías si vos le pedís a los niños que escriban como ellos piensan que se escribe, como ellos creen que va, que cada uno escriba la palabra mariposa y luego vuelves a verlos a ellos y les preguntas qué harían para ayudar a estos niños a avanzar? Yo siempre, apelando a la ironía, digo, no vale suicidarse, no vale decirles, ¿vieron cómo todos escriben? Que decían que no saben escribir. Bueno, ahora vamos a hacer otra cosa. No vale, no vale porque en realidad
Si los hacemos escribir, es para saber cómo están pensando y para ver cómo intervenimos para ayudarlo a avanzar. Entonces, esta situación es una situación interesante porque, sobre todo porque durante muchos años no sabíamos cómo intervenir. Por ejemplo, muchos maestros plantean, bueno, lo que hay que hacer, yo lo que haría sería pedirles que palmeen la palabra. Entonces dicen, mariposa. Entonces preguntarle, ¿cuántas palmadas dimos? Cuatro. ¿Y cuántas letras les parece que llevará? Y dicen cuatro. Muy bien, no. Muy bien, no, mariposa no lleva cuatro letras, mariposa lleva ocho. Y si tienen ellos un banco de datos de los que tenemos en la pared para que los niños tengan imágenes con los nombres de los objetos, para que puedan ir allí a buscar letras cuando quieren escribir determinadas palabras, va a ver que allí, si está la mariposa, tiene ocho letras. Entonces ahí el contrato social, el contrato didáctico, perdón, falla, porque yo no le puedo decir muy bien, si no está, no es verdad que está muy bien. Eh, ¿En qué, por qué palmear la palabra y cuántas palmadas dimos y cuántas letras llevará? Porque los maestros saben que las escrituras siguientes son las escrituras silábicas. Pero acá sí me parece importante que reflexionemos un poco sobre esto. Eh, la, el- la escritura silábica, como todas las otras que la preceden y las que continúan antes de la escritura convencional, son errores constructivos, errores sistemáticos. Piaget llama errores constructivos o sistemáticos aquellos que cometen todos los niños en determinado momento y que además esos errores tienen por debajo una, un- una fundamentación, es decir, están haciendo eso por alguna razón. Hay debajo de esas escrituras un argumento, que es distinto de cuando uno comete un error por distracción. Es decir, si yo pongo una palabra rápido y me como alguna letra y me dicen que la revise, la miro y lo puedo corregir y no hay problema. ¿Por qué? Porque fue un error que yo cometí por distracción. No es como estos errores que son sistemáticos y son constructivos y tienen una teoría por debajo. Es decir, eh, si yo le digo que revise esa escritura, no va a servir de nada. Ahí tenemos que ver cómo intervenir. Y ahí la que en realidad, es decir, para cerrar lo de los errores constructivos. Los errores constructivos, podemos ver la siguiente, donde está contado todo lo que acabo de decir. La hipótesis silábica, fíjense ahí abajo, lo de arriba es lo que les acabo de contar. La hipótesis silábica es un error constructivo, sistemático. Por esa razón no se enseña, pero que se permite su aparición y se trabaja para su superación. Si yo hago que los niños copien las escrituras tal cual son, aunque no las entiendan, eh, ahí no voy a saber cómo están pensando y no voy a saber cómo intervenir. La que nos ayudó muchísimo a ver cómo intervenir es Sofía Vernon, una investigadora mexicana, que en el año 1986, miren de cuándo estoy hablando, hizo una investigación que se llamaba La construcción de la correspondencia sonora en la escritura, como tesis, creo que era su magíster. Y, y el trabajo de Sofía no solo nos proporcionó información acerca del pasaje
de las escrituras diferenciadas a las silábicas, sino que además nos permitió intervenir en clase con ellos. Vernon entrevistó niños que todavía no relacionaban la escritura con la sororidad y les pidió que fundamentaran las letras que colocaban para cada palabra. Es como si viéramos la escritura de alguno de los niños, que ahora la vamos a ver, y le pidiéramos que nos diga qué dice en cada parte. Ella postula que es probable que los niños que llegan solos a la escritura silábica lo hagan en función de transitar ciertos niveles que ella descubrió y que se formulaban a sí mismos los interrogantes que aquí planteaba ella como investigadora y enfrentando las perturbaciones que se le plantean. Lo que ella quiere decir ahí es que hay muchos niños que llegan solos a la escritura silábica y la maestra no sabe cómo llegaron, sabe que de repente un día empezaron a colocar una letra por sílaba y a colocar las letras adecuadas. Y lo que plantea Sofía es que esos niños es muy probable que hayan llegado a partir de ellos hacerse estos cuestionamientos que vamos a ver aquí. Y ella descubrió tres subniveles de respuestas. El primer subnivel es el más primitivo y es que cada parte representa el todo, es decir, que en cada letra está representada toda la palabra y en la totalidad de las letras también. Doy un ejemplo con una escritura que vimos hace un ratito, que era la escritura de mariposa que había hecho Ariana. Ella escribe la maya para la palabra mariposa, porque son las letras que quiso poner. Cuando, y lo que hacía Sofía era tapar todas las palabras e ir destapando las letras. Entonces le preguntaba, ¿hasta aquí qué dice? Y el niño dice mariposa. Y acá con dos mariposas. En caso de que con una sola dijeran ahí no dice nada porque es una sola, dejaba dos o tres. Y siempre va respondiendo mariposa, mariposa. Es decir, responde la palabra completa frente a cualquiera de los fragmentos. Ahí hay un conflicto subyacente, porque aunque ya como ella produce escrituras diferenciadas, pero en este caso, con esta intervención, está aceptando que escrituras distintas puedan decir lo mismo. Es decir, que con esas dos diga mariposa y con tres también diga mariposa y con cuatro también diga mariposa. Yo he tenido ocasión de ver a una niña que estaba en segundo grado con este tipo de escrituras y eso es serio, es complicado, eh, y que se llamaba Adriana. Y entonces yo le pregunté como si ella sabía escribir Adriana, lo escribió, y entonces yo le tapé, le dije una sola, le dije, ¿hasta ahí qué dice? Y me dijo, con una sola nada. Y le destapo la siguiente y le digo, ¿y hasta ahí qué dice? Adriana. Y le digo, y así, destapando otra. Adriana, y así, Adriana, así, Adriana. Estaba súper mortificada y se fue. Y se fue porque no le gustaba su propia respuesta. Pero era importante que enfrentara la situación que todavía no podía enfrentar. Entonces, el nivel siguiente es este subnivel 2. Intentan resolver el conflicto, es decir, el conflicto es que escrituras distintas digan lo mismo. Entonces, em, intentan cambiar el significante sonoro, pero en muchos casos con cuestiones cualitativas y no cuantitativas, es decir, no agregan sonoridad a medida que agregan letras, sino, por ejemplo, esta nena que decía Marí, Marí, con tres letras, Maré, con cuatro, Maró, con cinco, Marú y con todas mariposa. Y había una que era fantástico porque decía, Sofía quería aclarar esto.
A mí me gusta mucho que Sofía utilizó dos técnicas diferentes. Como ella estaba solita, los niños podía hacerlo. En clase esta es la técnica más razonable, porque ella lo que hacía era decirle, bueno, ahora quiero que escribas la palabra, vas a escribir la palabra mariposa, pero vas a poner solo la primera letra. Hasta ahí que dice. Entonces, si el chico decía una sola porque nada porque es una sola, pone la siguiente. En vez de ir destapando, le hacía ir escribiendo a él. Y es interesante que cuando dice mariposa con tres, entonces ya está. No, dice él, tengo que poner más. Ah, tener que poner más, bueno, a ver, pone, y hasta ahí que dice mariposa. Y en este caso era con Marí, Marí, Maré, Maró, Marú, Mariposa. Yo he encontrado niños que cuando se dan cuenta de que no es así, no quieren contestar o contestan la última letra que puso, dice la de mamá. ¿Y en todo qué dice? No sé. Y ahí pasarían al tercer subnivel, que es el más avanzado. Y este nivel precede inminentemente a la hipótesis silábica. Es decir, a medida que se van destapando letras, los niños van agregando sonoridad. Y acá hay un ejemplo interesante, que era un niño al que se le solicitó que escribiera lechuga. Y él pone 5 letras. Está A, O, M, I, O. Cuando se le pide la interpretación de los distintos fragmentos, responden. En la primera dice lechú, en la segunda lechú, en la tercera lechú, en la cuarta lechú, y fonetiza antes de haber llegado a la hipótesis silábica, y es bien interesante eso. Y él finalmente lechuga. Muy poquito después comienzan con recortes silábicos y van ajustando su escritura a esos recortes orales. Entonces, lo que, lo que acabamos de ver podríamos sintetizarlo de esta manera. Los sujetos de aprendizaje son niños que exploran el mundo que los rodea, lo interpelan, lo interpretan y lo reconstruyen para apropiarse de él siempre. En este caso, lo que vimos fue qué ideas van construyendo para entender el sistema de escritura, pero lo hacen con todo aquello que los rodea, para tratar de entender ese mundo que los rodea. El objeto a enseñar son las prácticas sociales de lectura y escritura que incluyen, por un lado, la participación en esas prácticas, en las clases de nivel inicial y de grados iniciales, mucho más posteriormente. Por supuesto que se leen cuentos, se leen muchos textos a través del maestro. Los niños intentan leer fragmentos por ellos mismos cuando se les da un buen contexto didáctico. Y también se apropian de distintos géneros y subgéneros, de ciertas sistematizaciones más adelante, de reflexiones discursivas, que son todos saberes involucrados en el leer y el escribir. Finalmente, tendríamos completado ese trípode de quien aprende, qué se enseña y quién enseña. Él o la docente son mediadores activos entre el sujeto y el objeto, siempre intentando acercar la enseñanza a los aprendizajes para que todos sus alumnos avancen en esos aprendizajes. Y esto, como corolario de mi intervención de hoy, eh, es una premisa fuerte que tenemos desde esta perspectiva constructivista, que es acercar la enseñanza a los aprendizajes. Primero, saber en qué está el niño, qué es lo que ya sabe,
qué es lo que ignora. Segundo, ver cómo intervengo para ayudarlo a avanzar y mi intervención con este va a ser diferente de la que voy a tener con este otro o con este otro. Y esas intervenciones son fundamentales para entablar un diálogo productivo, fructífero entre el docente y el niño y que él pueda avanzar en sus aprendizajes. La otra opción es la que más conocemos. Yo enseño por aquí y espero. Espero que los niños vayan aproximándose, es decir, esa sería una situación en la que los aprendizajes tienen que acercarse a la enseñanza, no la enseñanza a los aprendizajes. Y en esos casos, generalmente lo que termina sucediendo es que hay muchos que se aproximan muy pronto, otros que se aproximan más lentamente y otros que nunca llegan a aquello que deberían y podrían estar aprendiendo. Bueno, yo agradezco mucho esta invitación a participar de este evento que me parece muy rico y me parece muy productivo y muy interesante. Y termino aquí mi exposición y luego responderemos las preguntas que surjan. Muchas gracias.